Continuamos en las tardes de Tele7 y tenemos al otro lado para hablar de algo muy, muy interesante que aunque parezca ficción, que igual, yo que sé, es una película que les estamos contando, y es que hay muchas personas, digo muchas, pero hay un porcentaje alto de personas que a día de hoy piden consejo, ¿no? Para cuidar su salud mental a la inteligencia artificial. No es una película, pues lo que me refería, no son estas cosas futuristas, sino que es aquí, está aquí, ahora, y es una realidad. Pues para comentar esto, y ahora les explicaremos todos los detalles, tenemos al otro lado a nuestro queridísimo colaborador, Germán Cortázar. Germán, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Bueno, Germán, es que claro, cuando, si ya decimos así, ¿no? Empezamos diciendo, bueno, una IA, una inteligencia artificial, como psicóloga. Claro, la gente dirá, madre, estos ya se están yendo como Blade Runner, ¿no? Como la película hasta del futuro y demás. No, pero es algo que es real. Además, estamos hablando de inteligencia artificial generativa, es decir, estos chatbots, ¿no? Como ChatGPT y otros nombres, en los que las personas de todas las edades, pero sí hay testimonios de gente, sobre todo también muy joven, Germán, que confían, ¿no? En esta IA, en esta inteligencia artificial. Sus problemas, sus cuestiones y sus historias para que les aconsejen, sustituyendo a los psicólogos clínicos, a los psicólogos que mira lo que estudiáis y que además tenéis que estar colegiados, es decir, que es una profesión que Claro. no puede ser sustituida por una IA. Fíjate, en principio me gusta mucho que digas lo de colegiado, porque no solo para la inteligencia artificial, sabes que es algo que siempre trabajamos mucho y que aquí lo hemos hablado muchas veces. Hay que plantearse que siempre tenemos que acudir, no solo en la psicología, sino en todos los profesionales, y en mi campo, sobre todo más en los de la salud, siempre tenemos que tener el respaldo de que tenga un número de colegiado. Es decir, que tengamos la garantía de que detrás hay un colegio profesional que respalda la profesionalidad de esa persona en la que estamos confiando. Entonces, eso como primero de que tenemos que estar colegiados. Y luego, con lo que estás diciendo de que quien sobre todo acude al ChatGPT en estos casos, sobre todo están siendo los adolescentes. Y lo primero que tenemos que saber es que ahí detrás no hay una persona, solo hay una máquina. Es una grandísima base de datos, pero no hay una persona que nos está atendiendo personalmente. Entonces no tenemos que confiar nuestra salud a una máquina que no nos conoce, que no tiene empatía, que no nos está escuchando, porque yo creo que ese es uno de los grandes errores. Con la inteligencia artificial, todo lo que la han usado, y yo mismo la uso mucho, sencillamente estamos dándole datos a una máquina, vamos a llamarlo así. Pero la máquina no nos está escuchando. Igual que te puede escuchar un profesional, en este caso de la psicología clínica, porque estoy aquí y estamos hablando de esto. Entonces, lo primero que hay que saber es que no es una persona, no existe la escucha activa, no existe la empatía, porque estamos hablando sencillamente con una grandísima base de datos, que es lo que es la inteligencia artificial. Que por muy lograda que esté, Germán, como tú comentas, la IA, inteligencia artificial, no tiene conciencia, no piensa, no siente, no hace esa escucha activa, ni mucho menos, con lo cual pedirle consejo, ¿no?, sobre nuestra vida personal, que es lo que pues estamos viendo, ¿no?, sobre todo gente joven, como comentas, y cuestiones, ¿no?, de cuidado de salud mental, algo tan delicado, yo diría, ¿no?, que es muy delicado, sobre todo personas vulnerables, y que si piden consejo es porque están pasando por algún tipo de problema, pequeño o grande. Puede ser una nimiedad de he discutido con mi pareja, o puede ser de tengo una depresión o estoy teniendo ideas suicidas. Es decir, estamos hablando de problemas que pueden ser de los más normalitos, de me he discutido con una amiga y ya está, a problemas realmente graves. La inteligencia artificial no hace esa escucha activa, no es una persona, no tiene experiencia, y hay varios riesgos. Uno de ellos, que nos dé algún consejo erróneo, porque claro, tampoco nos conoce ni... Otro, que nos dore la píldora, como se suele decir, Germán, que nos diga algo que es lo que queremos escuchar. Claro, es que lo que tenemos que saber es que cuando hablamos entre comillas con la inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es darle datos a Internet, vamos a llamar, a la máquina, por entendernos, ¿no? Entonces, somos nosotros los que estamos dirigiendo lo que la máquina nos devuelve. A ver si me consigo explicar bien. A ver, lo que nosotros le preguntamos va haciendo que en esa gigantesca base de datos, que es la inteligencia artificial, nos devuelva lo que nosotros le hemos preguntado.
Si le seguimos contestando, que ese es uno de los grandes errores que creo que es de lo que tenemos que hablar, porque nos da la sensación de que en este caso el ordenador o el móvil o lo que utilicemos nos está contestando. No nos está contestando, solo está dirigiendo el hilo que nosotros le hemos marcado. Cuando le seguimos dando datos en lo que aparentemente parece una conversación, solo estamos redirigiendo el hilo de la conversación entre comillas. Con lo cual, al final, solo vamos a conseguir leer ahí o oír ahí lo que nosotros queremos oír. Porque somos nosotros los que le estamos diciendo a la máquina por dónde van nuestras inquietudes. Pero claro, la máquina no detecta ni emociones, ni sentimientos, ni gestos, ni expresiones, que es todo lo que se trabaja cuando estamos trabajando con una persona, en este caso, con el psicólogo. Entonces, todo eso la máquina no lo detecta. Entonces, solo nos está dando datos que nosotros le estamos pidiendo o que le estamos ofreciendo. Germán, ¿y a qué se debe esta no sé, voy a decir moda, ¿no? No es que, claro, no, es que no se puede decir moda, es que es algo que la gente está haciendo, de pedir, ¿no? Ese consejo, ¿no? Y acudir a estos chatbots en lugar de profesionales, como decimos, colegiados, psicólogos, psicólogas. ¿A qué se debe? ¿Por qué confiamos más en alguien que no existe, que tiene base de datos, que es una máquina, un ente, en lugar de hablar de tú a tú a una persona que por su experiencia, que puede empatizar, que puede incluso cogernos la mano? ¿Por qué deshumanización del cuidado de la salud mental? Mira, primero es por la accesibilidad. A ver, no es lo mismo tener que ir a un psicólogo, tener que pedir la cita, tener que contactar con él. En principio, a los adolescentes a veces les cuesta un poco al principio pensar que vas a hablar con un extraño, una persona que no te conoce, lo cual es una ventaja, porque el hecho de que el profesional no te conozca va a garantizar una objetividad total en lo que esa persona te va a ofrecer, primero haciendo un diagnóstico y luego un tratamiento. Entonces, eso te lo saltas, porque vas a estar tú solo delante de la máquina, vas a hablar, nadie te va a tener esa sensación de que te tienes que abrir a una persona extraña. Y luego es que está muy a mano. Hoy en día todos tenemos ordenador, más o menos, y sobre todo todos tenemos un móvil en la mano. Con lo cual el acceso a eso es absolutamente inmediato y fácil. Y además, y eso creo que también lo tenemos que poner sobre la mesa, es gratis. Entonces, claro, te estás evitando el contactar con una persona, el abrirte a un extraño, el tenerlo en la mano en el mismo momento en el que te surge la duda o en el que tienes la emoción y dices, bueno, voy a ver, coges, abres el móvil, todos tenemos un móvil encima, entonces es muy fácil acceder a ello y encima no cuesta dinero, ¿vale? Entonces, tienes una falsa sensación, sobre todo los adolescentes que hoy en día confían tantísimo en el móvil, ¿no? Que parece que ahí tienen toda su vida, olvidándose que eso solo es una máquina. Y confían porque tienen la falsa sensación de que les está devolviendo algo que ellos pues reclamaban, porque en ese momento les hace falta. Que ahora hablamos de los porcentajes de malestar que hay en salud mental, sobre todo en los adolescentes. Entonces, claro, recurren ahí porque está a mano, porque es fácil, porque es gratis y porque hay una falsa sensación de que te está escuchando y recordemos, no te está escuchando, solo te puede escuchar una persona. Con todo lo que se ofrece, el trato personal, individualizado, empático y todo lo que te va a ofrecer una persona que no te puede ofrecer una máquina. Fíjate, no. Germán, confiamos más eso en una máquina que en una persona. Al final, que sea una persona, un profesional, como comentas, ¿no? Que no conozcamos, nos da esa objetividad, pero nos da como reparo, pudor, vergüenza, pero no una máquina que a saber, a ver, la inteligencia artificial bien utilizada para otros menesteres, pues oye, está muy bien, ¿no? La tecnología está ahí y nos ofrece pues muchas cosas buenas. Pero en este caso, es que estamos sustituyendo a vosotros los profesionales. Es como cuando buscamos, yo qué sé, qué tomar y sustituimos al médico de cabecera y lo buscamos en Google. Es decir, se pueden buscar, yo qué sé, dónde ir luego a cenar. Mira, Germán, nos vamos tú y yo a cenar. Pues, oye, ¿dónde podemos ir a cenar? Guay, pues sí, lo buscamos en Google. Pero, ¿qué me tomo si tengo un dolor o si sangro? Es que, claro, estamos llegando a un punto que es peligroso. Germán, lo que estamos comentando, que decíamos lo de al principio, que parecía como de ciencia ficción o de película, igual todavía no sé si es pronto, pero Germán, ya se están llegando casos de que es peligroso esos diagnósticos erróneos. Mira, lo primero que va a ofrecer erróneo es un diagnóstico erróneo.
¿vale? Porque la capacidad de diagnosticar cualquier tipo de problema, ya no solo de un trastorno, de una enfermedad mental, sino también, como tú decías al principio, de un problema del día a día de los que tenemos todos, eso, como consulta de exclusivamente ver algún dato, pues como buscar datos, eso no está mal, pero solo nos va a valer para buscar información, no para recibir el primero de los problemas que puede ser un diagnóstico erróneo. Un chat, un GPT, todos estos Sí. buscadores no nos pueden diagnosticar. Solo nos va a dar, pues bueno, información de la que tiene guardada en su gigantesca base de datos, pero no nos conocen personalmente, que creo que eso es otro de los grandísimos problemas. Te va a ofrecer un diagnóstico erróneo o un supuesto diagnóstico erróneo porque no te conocen personalmente. O sea, solo te van a hablar de una generalidad, de lo que le pasa a la generalidad de la población en el caso que tú le estás preguntando. Pero no te conoce personalmente, entonces no sabe lo que a ti te pasa. Solo sabe lo que pasa en ciertos casos parecidos al tuyo. Con lo cual, el diagnóstico te va a confundir. Y luego los consejos, que no son consejos, los datos que te va a dar no son exclusivamente para ti. Si lo llamamos tratamiento, entre comillas, eso no es un tratamiento. Son datos que te devuelve, pero que no son para ti, son para todo el mundo. Y no hay cosa que a mí me parezca más importante que un tratamiento bien hecho, ya sea psicológico o médico, es decir, me da igual físico que psicológico, pero que sea individualizado, porque cada persona es un mundo, porque los síntomas de cada persona son únicos. Y esos no se pueden hacer una generalización porque ahí no pone tu nombre, ahí solo pone lo que le va a valer para todo el mundo, pero tú no eres todo el mundo, tú eres una persona única que necesitas datos únicos y consejos únicos, que solo te puede ofrecer una persona humana y si es un profesional, como decíamos al principio, colegiado, mejor. Fíjate, Germán, yo creo que lo hemos comentado en otras ocasiones tú y yo, que por cierto, hacía mucho que nos veíamos, que Sí, teníamos eso es mucho verdad, esto no pendiente. puede ser, Yo creo que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Me suena que lo hemos dicho en este programa, de cómo, no sé, en otras culturas, en otros países, yo pongo siempre ejemplo, ¿no? A ver, que para otras cosas es un desastre, la sociedad americana, no digo yo que es un ejemplo a veces, Bueno, pero por ejemplo el tema de acudir al psicólogo, al sí, psiquiatra, lo tiene muy normalizado. Germán, es algo bueno, que acuden, como el que acude a una revisión, como el que acude al igual. ginecólogo, como el que acude al... y van al psicólogo, ¿qué te pasa? ¿No? Acudo al psicólogo porque, oye, porque, para hablar, para mantener mi salud mental. En otros países, pongo ejemplo Estados Unidos, pero puede también ser Suiza o Suecia, en otros Bueno, sí, países. siempre se ha hablado La mucho de... cultura del acudir a cuidar la salud mental la tienen como, no sé, muy interiorizada. Aquí, lo hemos comentado, que no sé qué pasa, que si a alguien le dices, voy al psicólogo, a la psicóloga, Sí, ¿qué te pasa? ¿Y por qué? Uy, te miran raro. O sea, por eso bueno, yo creo que lamentablemente esto sucede por esa vergüenza de no querer decir de voy al psicólogo, simplemente por charlar, por mantener mi salud mental, porque bueno, pues no es que me a ver, pase nada en concreto a veces, pero afortunadamente, necesito tener a alguien que me apoye. sí. En este país estamos un poquito, en ese aspecto, un poco retrasados, ¿no, A Germán? ver, afortunadamente esto ha mejorado con los años de una manera, bueno, exponencial, ¿no? Lo que esto era, pues yo que sé, por ejemplo, cuando yo empecé o cuando se empezaba a hablar de todos los problemas de salud mental, sí que es verdad que esto era muy secreto y era muy tabú, ¿no? Era una sensación como la primera asociación que nos venía a la cabeza era de que esa persona está loca, ¿no? Y evidentemente no hace falta estar loco ni tener un gran problema. Todos tenemos problemas y todos tenemos pues, que manifestar nuestras emociones porque no hay cosa mejor que sacarlas a la luz para que nos sintamos bien. Esto con los años ha cambiado de una manera increíble. O sea, ahora, hoy en día, y también los adolescentes, ahora lo dicen con muchísima naturalidad. Porque es igual ir al psicólogo que ir al dentista. Claro. Cuando te duele la cabeza, pues vas a un sitio, cuando te duele el estómago, vas al médico y cuando tienes algo psicológico, pues vas al psicólogo. Ha mejorado mucho, pero no nos vamos a engañar. Queda muchísimo por mejorar. Todavía hay pues cierta reticencia que como tú decías, en ciertas sociedades, tú hablabas de la americana, ya ni te cuento en Argentina, donde los psicoanalistas siempre han sido tan famosos y ahí estaba muy normalizado. Afortunadamente esto está cambiando y yo lo veo en mi día a día. O sea, ya es bastante normal. Incluso te puedo comentar con la diferencia de género entre los hombres y las mujeres. Que eso también creo que es un dato que además a cuenta ahora del 8 de marzo Sí. lo podemos un poco hilar todo, ¿no?
Mira, hace unos años el número, yo más o menos pues tengo mis estadísticas y un poco de las personas a las que intento ayudar, ¿no? Hace años la desproporción de género entre los hombres y las mujeres era enorme. La mayoría de las personas que yo veía eran sobre todo mujeres, porque siempre en el aspecto emocional han tenido menos reticencias a mostrarse emocionalmente que los hombres. Acuérdate de aquello de que los hombres no lloran. Ujú. Vale, hoy en día, hace poco revisé yo mis estadísticas y tengo exactamente el mismo número de hombres y de mujeres a las que estoy atendiendo. O sea, hemos llegado al 50%. Eso, como avance social de cómo ahora los hombres nos expresamos emocionalmente, pues es buenísimo. Porque qué más da que el género que tengamos para sentirnos mal y tener la necesidad de hablar emocionalmente. Entonces, tanto en cuanto al género como en cuanto a la sociedad, esto ha mejorado enormemente, pero todavía queda algo que mejorar. Todavía Todavía queda hay camino entonces, ¿no, Germán? Que sí, recorrer. Oye, y en cuanto a, vemos de género, ¿no? Que es una buena sí, noticia, que vamos ahí a sí, la par. Y en cuanto a edades, hablamos de adolescentes que se están abriendo un poquito más, que quizá, bueno, pues tienen ya, ¿no? Esa mente de, ¿no? Un poquito de decir, oye, que sí, la salud mental es importante, vamos a sí, cuidarnos y demás, pero cuesta más a los mayores, a personas quizá mayores de 60, 65 años, pues quizá por su también cultura y sí. porque en su época eso no estaba bien visto y decían, bueno, esto está loco de atar, va al psiquiátrico. Es decir, ¿gente mayor le cuesta más ir al psicólogo? Les cuesta más, sí, sí, sí. Cada vez menos, como estábamos diciendo hace un momento, pero es verdad que todavía a las personas, pues ya más maduras, ya de un poco más edad, les cuesta un poco más como esa apertura emocional y no sé, como que pues bueno, no se abren emocionalmente. Los adolescentes lo tienen muy claro, nos lo dicen mucho también de los institutos, los colegios, ¿no? Como la ayuda que ofrecen siempre desde dentro del colegio ya es, o sea, ellos acuden en los colegios suele haber un servicio psicológico, un terapeuta o suele haber alguien que les apoya emocionalmente. Bueno, pues ya tienen poquísima reticencia. Volvemos a mi propia experiencia. Yo en consulta veo a muchas personas que incluso me comentan que han venido o con su pareja, los adolescentes o los jóvenes, o con su amigo que les está esperando en la calle o que luego han quedado y han dicho con total normalidad que iban al psicólogo. Pero al psicólogo, persona, que es Sí. lo que siempre tenemos que no encerrarnos en esa individualidad nuestra, sino confiar en la persona y confían realmente. Lo hacen bastante bien. Pero claro, tiene barreras, pues la personal, la económica, el abrirse, cosa que las máquinas dan una falsa imagen, que es lo que tenemos que intentar transmitirles, de que lo usen solo para tener información, pero no para ofrecer ni un diagnóstico ni un tratamiento. Fíjate qué importante, Germán, es hablar en programas como este, gracias a ti, por cierto, siempre, por atendernos y por entrar en las tardes de Tele7. Importante hablar en televisión, ¿no? En una cadena, por cierto, que ven millones y millones de personas, hablar de salud mental y Sí, hacerlo libremente y hacerlo con total naturalidad, con total normalidad, hablar de salud mental, hablar de depresión, como en otras cosas hemos hablado, hablar de todo con total, pues eso, como forma parte de la vida. Germán, y gracias a ti, a profesionales como tú, persona de carne y hueso, que aunque sí, estemos por Skype, pero yo te siento muy cerquita y bueno, yo agradezco que seas tú y lo mismo, que yo no quiero que se sienta aquí ninguna IA, ni ningún robot, ni ninguna nada, no, no, historia. no, no. Poder hablarlo y poder bueno, pues transmitir todo ese conocimiento que tienes, no solamente a través de lo que has estudiado, sino de la experiencia. La experiencia es un grado, Germán. Tú Sí, mira, con la formación te formaste como psicólogo, pero luego yo creo que has hecho otro máster, que es el máster de la vida, de toda la experiencia que sí, tienes con tus pacientes. y además, eso tanto desde mi parte, que te agradezco mucho todos los halagos que me haces, de verdad que te los agradezco mucho. Pero sabes que siempre, tanto en la radio como en la tele, aquí en nuestra casa que llevamos toda la vida juntos, es algo que siempre lo hemos trabajado mucho. Toda la labor pedagógica, es decir, todo lo que hacemos aquí de intentar pues enseñar a la gente, tratar todo con naturalidad, que vean que todo esto es absolutamente normal y que le pasa a todo el mundo, esa labor que creo que la llevamos haciendo muchos años, yo creo que nos la tenemos que agradecer mutuamente, porque tampoco todo el mundo ha estado muy dispuesto a dar toda esta labor pedagógica. Desde la pandemia sí,
que parece que ahí despuntó todo el hablar de salud mental y que ya de repente se hablaba de todo. Pero nosotros llevamos muchos años haciéndolo y de verdad que nos lo agradecemos mutuamente, porque creo que hemos hecho una labor muy buena, pero la tenemos que seguir haciendo, ¿eh? Cierto, cierto. Tenemos que Por seguir muchos haciendo. años más, ¿eh, Germán? Ojalá, ojalá. Vamos a estar ahí porque sabemos que, bueno, lo intentamos hacer bien y la gente luego nos lo agradece mucho. ¿Sabes qué nos agradecen mucho? La normalización de todo. Muchísimas personas me dicen, tanto aquí como en consulta, me dicen mucho que una cosa que agradecen enormemente es cuando descubren que lo que les pasa no les pasa solo a ellos. Eso es algo que lo oigo continuamente. No decir, esto que me pasa no me pasa solo a mí. Digo, no. Pues igual que físicamente. Si te duele el estómago, no te pasa solo a ti. Les pasa a muchas personas. Y agradecen mucho esa normalización también de recibir la información, ¿no? Por ejemplo, una frase que yo oigo muy a menudo es decir, es que no te sorprende lo que te estoy diciendo. Digo, claro, porque es que esto le pasa a mucha gente. Y solo ese apoyo de tener la sensación de que muchas personas les pasa lo mismo y me están entendiendo, ya en sí mismo es muy terapéutico. Porque no te hace sentir el bicho raro, el más, pues bueno, fuera del tiesto del universo, sino que lo mío es absolutamente normal y hago aquí las cosas como cualquiera, ¿no? Eso tranquiliza mucho. Pues Germán, seguiremos hablando, como estamos comentando, por muchos años más, Claro que sí. aquí al pie del cañón, y siempre es un auténtico placer verte y escucharte, Lo compañero. mismo. Un beso enorme, gracias Germán por todo Lo mismo a siempre. vosotros y encantado, ya lo sabes, que siempre lo hacemos todo encantados.